La arquitectura de computadoras es el conjunto de componentes, estructuras y principios de diseño que conforman el funcionamiento interno de una computadora. Es la base sobre la cual se construyen y operan los sistemas informáticos modernos. En esta presentación exploraremos los conceptos fundamentales de la arquitectura de computadoras y entenderemos cómo interactúan los componentes clave para lograr un procesamiento eficiente y confiable de datos. En primer lugar, es importante comprender el rol del procesador, también conocido como la unidad central de procesamiento. El procesador es el cerebro de la computadora y desempeña un papel fundamental en la ejecución de instrucciones y operaciones aritméticas y lógicas. Está compuesto por la unidad de control, que coordina y controla el flujo de datos, y la unidad aritmético-lógica, encargada de realizar cálculos y operaciones. Además del procesador, la memoria juega un papel esencial en la arquitectura de computadoras. La memoria se utiliza para almacenar datos e instrucciones de la CPU. La memoria principal, también conocida como RAM, es de acceso aleatorio y proporciona una capacidad de almacenamiento temporal para datos y programas en ejecución. También existe la memoria caché, que es una memoria de acceso rápido y cercana al procesador, utilizada para acelerar el acceso a datos e instrucciones frecuentemente utilizados. La comunicación entre los componentes de una computadora es posible gracias a los buses. En la arquitectura de computadoras, los buses desempeñan un papel crucial al permitir la comunicación eficiente entre los diferentes componentes del sistema. Los buses son caminos de datos que conectan la unidad central de procesamiento, la memoria, los dispositivos de entrada y salida y otros periféricos. Su importancia radica en que facilita la transferencia de información y garantiza el correcto funcionamiento de la computadora en su conjunto. Los buses se encargan de transmitir datos, direcciones y señales de control a través de líneas físicas o circuitos eléctricos. Estas líneas establecen una vía de comunicación asegurándose que la información llegue de manera precisa y en el momento adecuado. Los buses también determinan la velocidad de transferencia de datos, lo que afecta directamente al rendimiento general del sistema. Un aspecto clave de los buses es que permiten la conexión de diferentes dispositivos y periféricos de la CPU y la memoria. Esto significa que se pueden agregar nuevos componentes al sistema sin necesidad de rediseñar por completo la arquitectura. Los buses también permiten la comunicación bidireccional, lo que posibilita tanto la lectura como la escritura de datos en la memoria y la interacción con los dispositivos de entrada y salida. Los registros son componentes de almacenamiento de alta velocidad dentro del procesador. La importancia de los registros radica en la capacidad de almacenar y manipular los datos de manera rápida y directa. Los registros se encuentran dentro de la unidad central de procesamiento y son accesibles de forma inmediata, lo que los convierte en una herramienta esencial para el procesamiento de instrucciones y datos. Los registros actúan como una especie de memoria temporal en la CPU, permitiendo que los datos se almacenen y se utilicen repetidamente, sin tener que acceder constantemente a la memoria principal, que es más lenta. Esto resulta en un aumento significativo en el rendimiento del sistema, ya que los registros permiten un acceso rápido a los datos necesarios para la ejecución de instrucciones. Además de su papel en el almacenamiento temporal de datos, los registros también juegan un papel fundamental en la transferencia y manipulación de datos a la CPU. Los registros proporcionan una forma eficiente de mover datos entre diferentes componentes de la CPU, como la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. Esto permite realizar operaciones aritméticas, lógicas y de control de manera más eficiente y rápida. La arquitectura de computadoras también incluye la placa madre, que es la estructura principal que conecta y comunica todos los componentes hardware de una computadora. Es un componente fundamental en la arquitectura de computadoras. Actúa como el sistema nervioso central de una computadora, conectando y coordinando todos los demás componentes para que funcionen de manera eficiente y sin problemas. La importancia de la placa madre radica en su capacidad de albergar y conectar los componentes esenciales de una computadora, como el procesador, la memoria RAM, las tarjetas de expansión y los dispositivos de almacenamiento. Además de proporcionar conexiones físicas, la placa madre también facilita la comunicación entre estos componentes a través de buses de datos y buses de direcciones. La placa madre determina en gran medida la capacidad y limitaciones de una computadora. Su diseño y características influyen en los aspectos clave como la velocidad de procesamiento, la capacidad de memoria y la capacidad de expansión. La calidad y la robustez de la placa madre puede afectar la estabilidad y la confiabilidad del sistema en general. Otro aspecto importante de la placa madre es su capacidad para adaptarse a los avances tecnológicos.
A medida que surgen nuevas tecnologías y estándares como USB, SATA o PCI Express, las placas madre deben ser compatibles con ellos para garantizar la conectividad y rendimientos adecuados. Los dispositivos de entrada y salida desempeñan un papel fundamental en la arquitectura de computadoras, ya que permite la interacción entre los usuarios y los sistemas informáticos. Estos dispositivos actúan como interfaces entre el mundo físico y el mundo digital, facilitando la entrada y la salida de datos y proporcionando una experiencia de usuario completa. Estos dispositivos convierten las instrucciones físicas o las señales en datos digitales comprensibles para la computadora. Por ejemplo, al presionar la tecla del teclado, se generan señales que son interpretadas como caracteres por la computadora. Del mismo modo, al mover el mouse se registran los movimientos y se convierten en coordenadas que la computadora utiliza para realizar acciones específicas. Por otro lado, los dispositivos de salida, como el monitor, la impresora, los altavoces y los dispositivos de almacenamiento externo, muestran o proporcionan los resultados de procesamientos realizados por la computadora. Estos dispositivos traducen los datos digitales en información perceptible para los usuarios. Por ejemplo, el monitor muestra imágenes y texto, la impresora imprime documentos y los altavoces producen sonido y música. La importancia de los dispositivos de entrada y salida radica en la capacidad de permitir la comunicación bidireccional entre los usuarios y las computadoras. Sin ellos, sería imposible interactuar con los sistemas informáticos de manera eficiente y efectiva. Estos dispositivos permiten la entrada de comandos y datos para la computadora y que ésta los pueda procesar, así como la salida de resultados, información y respuestas para que los usuarios las puedan ver, escuchen o utilicen de alguna manera. En conclusión, la arquitectura de computadoras es esencial para el funcionamiento de los sistemas informáticos modernos. Comprender los componentes clave como el procesador, la memoria, los buses y los registros nos permiten apreciar cómo interactúan entre sí para procesar datos, ejecutar instrucciones y realizar operaciones. La arquitectura de computadoras también abarca aspectos como la placa madre, los dispositivos de entrada y salida y las diferentes arquitecturas de diseño. Esta comprensión nos ayuda a optimizar el rendimiento de los sistemas, desarrollar software eficiente y comprender los desafíos y avances en el campo de la informática.